Centro de Investigaciones Prana, Bioenergética y Conciencia. Diagnóstico, prevención y tratamiento. Cáncer, SIDA, artritis, migraña, diabetes mellitus, úlcera gástrica, alteración de conciencia y demás. Conversatorio sobre la temática de bioenergética y conciencia que se le brinda a todo interesado por las investigaciones y servicios del Centro Prana. Director, Dr. Sinuel Ángel Llorente Sánchez, doctor en Ciencias Médicas, especialista de segundo grado en Fisiología Normal y Patológica, profesor e investigador titular. Ya la experiencia acumulada en 5 años y medio de trabajo nos permiten establecer nuestro seguimiento de casos teniendo en consideración retos vinculados a diversos aspectos. Por retos entendemos aspectos que requieren una atención especial, aspectos que para desarrollarlo pueden ser contradictorios con otros intereses, o aspectos también novedosos que es necesario profundizar, estudiar y aplicar con mayor cuidado. También pueden ser retos los fenómenos que deben sortearse para superar la actitud del paciente que colabore y comprenda los estudios y la filosofía de la concepción mente-cuerpo. Entre los retos vinculados al estudio del cuerpo físico, que es el que vamos a tratar, el primero de ellos es el relacionado con los procesos del cáncer y la política oncológica propia de nuestro país, inclusive podemos decir universal dentro de la medicina alopática. El cáncer, visto como una entidad tratada, dependiente de la gran discrepancia establecida hoy en día de no admitirse propuesta como que existen 200 tipos de cáncer, están todos regulados prácticamente por un mismo esquema. Cuando un terapeuta médico descubre, sospecha, encuentra la posible existencia de un proceso tumoral en una paciente, escoge o le queda 2 vías para su conducta. Pudiéramos decir 3. Una primera vía es considerar o averiguar si el proceso es de carácter benigno o el proceso es de carácter maligno. Para lo último, bueno, pues se soportan, también para lo primero, pero para lo último se soportan sobre todo por el resultado de una biopsia. Si es negativo, pues benigno. Si es positivo, ya el paciente entra en un carril, en un marco de referencia, en un marco de orientación terapéutica que es igual prácticamente para todos los casos. Si el proceso neoplásico no tiene solución por sus peculiaridades, la tardanza en ser diagnosticada, la agresividad, los riesgos del paciente, etcétera, etcétera, bueno, se considera como un proceso irremediable. Y cuando más, bueno, se usan elementos para mejorar la calidad de vida del paciente, controlando algunos de los aspectos sintomatológicos, por supuesto negativos, como los dolores, la desnutrición, etc. O algunos tipos de placebo en ocasiones como práctica que puede ser beneficiosa. Si el proceso tiene posible solución, bueno, pues o bien se decide por una cirugía, en ocasiones una cirugía muy cruenta, muy terrible, o con el uso del veneno, del citostático, que no solamente van a actuar sobre las células cancerosas, sino por todas las células de todo el organismo, y o radioterapia, que también es otro acompañante. Ese es el esquema realmente único y general sobre el proceder del marco oncológico que caracteriza la política de nuestra salud pública y también en general la de la medicina occidental. Es sumamente llamativo como el cáncer constituye una fuente de ingreso económico para la industria farmacéutica y todos los que de una forma u otra están vinculados con el objetivo de asegurar salud.
Luego, la desdicha de estar sufriendo de un proceso tumoral es la dicha de otros para vivir bien, para obtener ganancias económicas importantes. En un reciente estudio que yo hice por solicitud de algunas instituciones de México, valoré y evalué el total de fármacos que en aquellos momentos, de esto hace unos 2 años, estaban de una forma u otra vinculadas a los tratamientos del cáncer. Pueden ser nuevos citostáticos, nuevos componentes de carácter radioactivo, antimonoclonales o monoclonales, anticuerpos específicos, componentes nutricionales, etc. Llegué a sumar la cifra increíble de 3.000 y pico de productos, lo cual todo indica la necesidad no realmente de buscar un producto que cure el cáncer, sino la necesidad de obtener nuevos productos que sean comprables con sus beneficios económicos. Esto, que es una realidad, nos permite interrogarnos: ¿realmente el tratamiento oncológico será el adecuado? Porque resulta imposible descubrir las causas del cáncer y ponerle coto o fin. ¿O realmente es un proceso que conviene sea crónico, totalmente crónico, en beneficio de lo que ya yo he mencionado? Ese marco oncológico, con todas esas peculiaridades, se traslada de una forma u otra a quehacer médico mundial, se convierte casi como un hecho puramente cultural y un hecho puramente de aprendizaje, y un hecho dado como realmente único y el único camino que pueda quedar para el tratamiento del cáncer. Pero este marco, este esquema, impide de una forma u otra que se logren la aplicación o el desarrollo de otras medicinas que pudieran considerarse alternativas, como las que pueden ser abordadas por la Ayurveda o por la misma medicina china, por compuestos de la medicina natural y tradicional, o, como en el caso nuestro, valorar las concepciones de mente-cuerpo, conciencia de Hammer, o la del maravilloso mundo del par biomagnéticos del Dr. Boyce. Todos estos elementos muy nuevos que pudieran aplicar y ayudar se ven totalmente obstaculizados por toda esta historia anterior que yo he hecho del cáncer y sus beneficios económicos. En ese sentido, ya en la práctica nuestra, el paciente que nos llega con un proceso neoplásico, por supuesto, tratado en nuestros centros asistenciales, su conducta de tratamiento y futura está, pues muy limitada por ese marco y ese tipo y forma de ser tratado. A nosotros nos pueden llegar 2 tipos de pacientes, o 3. Un primer paciente es aquel que es virgen, que se le ha diagnosticado su cáncer, puede ser que el sujeto lo sepa o no lo sepa, pero que no ha sido sometido a ningún tipo de tratamiento, ni quimio, ni radio, ni quirúrgico, y él está consciente de su situación. Si está consciente que tiene un proceso cancerígeno o que está siendo sospechoso de lo mismo, bueno, resulta fácil tratarlo desde el punto de vista de la iatrogenia mental. Se comienza a darle la confianza absoluta, etc. El otro paciente, este paciente que es virgen y decide tratarse por su propia voluntad, después que uno cumple con el sagrado deber de informar al paciente, no con idea de un convencimiento hacia una decisión u otra, sino solamente por un diálogo esclarecedor de cuán provechoso puede ser un tratamiento citostático, por ejemplo, y cuán negativo puede ser lo mismo, ello o radioterapia, para que él decida, y también darle las otras alternativas que usted tiene a mano. Ese es un derecho absoluto del paciente. Desafortunadamente hemos visto, al menos en lo que a nosotros nos respecta y nuestra experiencia más cercana con la clínica ortodoxa, es que esto prácticamente se viola. Son muy raros los oncólogos, no decimos que no existan, que sean capaces de decirle a su paciente: los conocimientos que yo tengo no son suficientes para curarlo a usted, pero los que tengo están limitados a estos aspectos. La quimioterapia puede resolver casos, pero la quimioterapia tiene este riesgo, este riesgo, este riesgo. Y la radio tiene este riesgo, este riesgo, este riesgo. Porque todo el mundo sabe, y esto es irrechazable, que la quimioterapia
por muchas ventajas o nuevos productos con variantes de radical, etcétera, y otros aspectos que pretenden mejorarlo para disminuir su actividad tóxica ofensiva. Todo el mundo sabe que la quimio no solamente se limita a las células cancerosas, sino que la quimio toma todo el cuerpo, células vivas, y entre ellos destruye totalmente el sistema inmunológico. Decir sistema inmunológico destruido es decir organismo completo, pues es un solo sistema, el inmunológico, endocrino, nervioso, que son los tres fundamentales organizadores de un proceso de integridad. Un sistema inmunológico deteriorado habría que esperar si es capaz de recuperarse después de la quimio, acorde con sus peculiaridades, durante un tiempo. O por lo general hacer el daño exacto, específico, durante un periodo determinado, y con su toxicidad acelerar la muerte del paciente y, acorde con las concepciones actuales de los programas de la naturaleza como recuperación normal, interferir los procesos de curación espontánea, como ya se han registrado en múltiples casos. Este paciente que viene con quimio y con radio ya es un paciente que se incorpora a nuestro proceder con desventaja. Con desventaja porque en nuestro caso, por ejemplo, usted puede perfectamente bien equilibrar los pares que en asociación pueden producir un cáncer, como vamos a explicar ahora. Y usted es capaz con este paso a dar de limitar el proceso de crecimiento neoplásico, y bueno, lo que habría que esperar, un fenómeno de rehabilitación que usted puede ayudarlo desde afuera, un problema de rehabilitación normal y espontáneo del organismo. Pero un organismo deteriorado, limitado, con sistema de defensa baja inmunológica por la quimio o la radio, indudablemente que está en desventaja con otro paciente que pudiera rehabilitarse sin haber recibido estas andanadas de tóxicos con fines de buena voluntad para quedar resuelto su cáncer. En ese sentido, es por esto que es un reto, pues uno no puede ni debe tampoco, creemos que no es justo, o tratar de interponerse a un marco referencial de tratamiento oncológico de nuestro Sistema Nacional de Salud. Aunque nuestra propuesta también está aprobada por Salud Pública, pero bueno, no es pertinente entrar como punta de lanza en un fenómeno de contradicción con estas técnicas. Repetimos, lo fundamental es aclarar al paciente y que él tome su propia decisión. Y un tercer caso de paciente es el paciente que viene ya totalmente rechazado, sin ningún tipo de esperanza de vida. Este paciente, si ha recibido quimio, seguimos con la misma consideración de lo negativo que resulta. Si no ha recibido ni quimio ni radio, solamente que se le ha cerrado como caso sin solución, también es un paciente que a nosotros nos es favorable a nuestra política, pues ya no hay que tener preocupaciones con ese tratamiento del marco oncológico y comenzamos a actuar acorde con nuestro procedimiento en un sentido general. Ahora vamos a hablar un tanto para ya comenzar a poner ejemplos de las enfermedades mente y cuerpo, de lo que es el cáncer de cuello uterino. Los procesos tumorales, acorde con la concepción del par biomagnético, se determinan por la posibilidad de combinaciones de pares. Así se incluyen dentro de los procesos tumorales los fenómenos de inflamación, infiltrado, displasia, nódulo quiste, neoplasia benigna, neoplasia con metástasis, entre comillas, y cáncer sin solución alguna. Cada uno de estos procesos tumorales, bueno, tienen una peculiaridad de combinaciones o asociaciones de pares. Si un nódulo quiste está determinado por la presencia de un par mediado por un virus y otro par mediado por una bacteria. Si es un exceso, bueno, dos pares mediados por bacterias y uno por virus.
en las cercanías, por supuesto, del lugar de aparición del proceso tumoral. Para entender un poco más este aspecto, al menos vamos a hablar del cáncer de cuello de útero. El verdadero cáncer de cuello de útero, y hablamos de verdadero por lo siguiente: los cánceres por lo general están dados por la asociación de una bacteria patógena, 2 bacterias o 3 bacterias patógenas, o una de esas bacterias puede ser sustituido por un hongo patógeno, pero sí se precisa de un virus patógeno de ADN. En esas condiciones es una neoplasia de carácter benigno. Sin embargo, si se le incorpora esta combinación o uno de los pares de bacterias es sustituido, por supuesto, por un par mediado por la Mycobacterium leprae, entonces este paradigma considera que estamos en presencia de un cáncer realmente verdadero o maligno. Y la malignidad o lo verdadero está dado porque se supone que en la presencia de un par con Mycobacterium leprae es que aseguran el proceso tumoral por la lisozima que producen estas bacterias, aseguran esta bacteria la entrada al núcleo celular con verdaderas transformaciones nucleares o cromosómicas, que es lo que se considera como obligatorio en los procesos de cáncer. Mientras no aparezca la Mycobacterium leprae, estamos en un nivel de asociación que permite considerar el proceso como proceso benigno. Así, por ejemplo, en la mujer, una combinación de pares dada por un parvovirus, trompa-trompa, Yersinia pestis, vagina-vagina, colon descendente, Enterobacter cloacae, o duodeno, riñón izquierdo por una clamidia trachomatis, bueno, origina lo que se diagnostica como cáncer de cuello uterino, pero en estas condiciones sería falso. Si a ello se le suma el de la escápula, bueno, entonces comienza a hablarse de un verdadero cáncer de cuello uterino. Y de esta forma se van estableciendo combinaciones en el resto de los tipos de procesos tumorales. Ahora bien, aprovechando que nuestro conversatorio tiene como objetivo fundamental el que se tenga o se incorpore la concepción de enfermedad mente-cuerpo, debemos decir que estas expresiones de pares codificados biomagnéticos también están vinculados o determinados por alteraciones de conciencia. Y por tanto existe una relación, como nosotros hemos señalado, de un sistema rector de conciencia y un sistema interruptor, que son los pares. En el caso del cáncer de cuello uterino, busque usted siempre una relación de carácter emocional, inconsciente, fundamentalmente casi siempre inconsciente, puede haber elementos de conciencia vinculados a los fenómenos del sexo. Puede ser, por ejemplo, una pareja en donde el hombre prefiere o tiene a gusto hacer el sexo muy frecuentemente y la mujer no lo acompaña en ese ritmo y comienza inconscientemente a rechazarlo mediante todo un conjunto de manifestaciones genitales que lo vamos a referir. O puede ser el caso de la mujer que sorprende a su esposo, que le engaña con otra compañera, o la mujer que no desea tener hijos a partir del sexo que realiza con su pareja. Casi siempre hay un marco de carácter sexual psicologizado en ese aspecto, porque puede tener diversos matices y que, bueno, en ocasiones puede ser muy franco, muy evidente, y en otras ocasiones hay que rebuscarlo, como vamos a poner en estos dos ejemplos. Es una paciente que nos llega a consulta, jovencita, muy delgada, se ve indudablemente que tiene un carácter introvertido, no se manifiesta ampliamente, muy callada, esposa de un compañero también valioso y que viene padeciendo desde hace ya un buen tiempo atrás con un flujo vaginal muy intenso, muy fuerte, que se acompaña de una cervicitis que está siendo objeto de seguimiento por la consulta de cuello uterino. Después que se estudia a la paciente y se le detecta que no tiene en ese momento un verdadero patrón de proceso tumoral, se le trata y se le orienta desde el punto de vista emocional la situación que puede estar presente. Esta paciente mejora, pero vuelve reiteradamente a desaparecer los diagnósticos de NIC1, que llegaron a darle ese tipo de diagnóstico, volver a recuperarse y volver de nuevo a reproducir el fenómeno. Llega el momento que nos vemos obligados a profundizar un poco más en estos elementos de conciencia y pedirle permiso a su esposo, pues el hecho estaba que su esposo, por las peculiaridades de su trabajo, le permitía dormir una noche en la casa con ella y otra noche en otra compañera con la cual, bueno, mantenía relaciones y la quería, la estimaba. Es decir, es un fenómeno
que puede estar presente y es frecuente también en ocasiones. El hecho está que esta paciente nuestra estaba interesada en tener un hijo, pero sabía, de eso no cabe la menor duda, pues el esposo me lo confesó que era lógico que lo sospechara, de que su esposo estaba con otra compañera. Esto producía, por supuesto, un conflicto en el área sexual, un conflicto de querer hijo o no querer el hijo, con todas estas manifestaciones de carácter ginecológico. Llega el momento que le autorizó al esposo a hablar con ella y tocar el asunto de manera muy clara, pero lo fundamental es admitir esta situación para que la paciente no sufriera más, pues ya el proceso ya estábamos en franca presencia de un cáncer de cuello uterino en fase benigna, pero estaba ahí. Conversando con la paciente en una forma muy restringida, delicada, le dijimos que por nuestra capacidad diagnóstica y bioenergética sabíamos que el hecho que la estaba atormentando era que su esposo tenía otra compañera, que un día dormía con ella y otro día en su casa, y que esto competía con sus intereses. Bueno, sucedió lo que a veces se presenta: no admitir desde el consciente este fenómeno inconsciente y negarse rotundamente de que eso no era cierto, que como yo me había enterado por ello. Me he enterado porque te lo puedo preguntar a tu cuerpo, por supuesto sin revelar la confirmación que me había hecho el esposo de esta realidad. No nos quedó más remedio, después de haberle explicado a ella que de no tomar la medida de admitir la situación, sacar del inconsciente esta problemática, iba a perder la pelea, entre comillas, en el sentido de que no iba realmente a poder tener un hijo, que era su deseo. Bueno, pues no nos quedó más remedio que decir al esposo que la llevara a la consulta de cuello, que se tomaran las medidas que la medicina ortodoxa consideraba necesarias, que incluía, por supuesto, cirugía al inicio, eliminar cuello uterino. Segundo caso, y es el ejemplo que a veces resulta un poco más difícil. Es una paciente de 60 y pico de años, conocida por nosotros, una amiga de la infancia, que en el mes de julio de este año 2015 comienza a tener unas manchitas de sangre por vagina, y por supuesto una mujer experimentada se percata de que esto no es normal, de que debe atenderse, va a la consulta de cuello uterino y ya para esa fecha se le diagnostica un cáncer de cuello uterino y se inicia todo el proceso de estudio diagnóstico y el proceso de establecer relaciones de negociaciones con el Instituto de Oncología de Santiago de Cuba para iniciarle las radiaciones. Es en el mes de noviembre que podemos ver a la paciente y le invitamos a que fuera objeto de estudio por nuestro sistema. Al estudiar precisamente se encontró un patrón de este tipo, en este caso de cáncer de cuello uterino verdadero, incluyendo escápula. Era necesario conocer cuál era el elemento mental, el elemento de conciencia, el elemento emocional que podía haber determinado el disparo de estos patrones. Y entonces, haciendo los estudios, el estudio bioenergético correspondiente, nos dice, hasta el nivel que nosotros llegamos por ética, por supuesto, que en el mes de diciembre del año 2014 tuvo un conflicto enmarcado en la esfera del sexo vinculada a su nieta. Por supuesto, esto resultaba muy interesante porque es una persona mayor, no tenía relaciones de pareja, no había elementos como para vincular directamente a un fenómeno de rechazo como tal, pero bueno, al obtener esta información, sí la interrogamos, sí hicimos hincapié en que nos refiriera o que recordara qué había pasado en el mes de diciembre de carácter importante entre ella y su nieta. Después de valorar el asunto, pues muy fácilmente me dijo, bueno, lo que yo recuerdo que en el mes de diciembre mi hija y su esposo marcharon de misión al extranjero y me dejaron la encomienda de que cuidara a su hija, por supuesto mi nieta que tiene 14 años, una adolescente muy linda, de que la cuidara al extremo tal que cuando ellos regresaran se mantuviera virgen. Esto es lo que yo recuerdo, que me causó una gran consternación y una gran preocupación. Entonces le dije, ahí es donde está el fenómeno de tu cáncer de cuello uterino. Al incorporar esta gran responsabilidad, la incorporaste como un conflicto de sexo. El inconsciente no diferencia si la problemática de conservar una virginidad es para ti o es para tu nieta. El inconsciente solamente toma ese elemento conflictivo que has incorporado. Y durante los meses, seguro que de enero, febrero, marzo, abril, ya tú comenzaste en el proceso activo. El proceso activo está dado fundamentalmente por pequeñas ulceraciones del cuello uterino
que cuando el proceso activo termina, es decir, que el conflicto decae, y probablemente decayó porque pudiste encontrar en 3 o 4 meses que no le pasaba absolutamente nada a tu nieta adolescente, que solamente se limitaba a hablar de enamorados y muchachitos con otras muchachitas del barrio, y por tanto tú entras en un proceso de recuperación de este conflicto con expresión orgánica en el cuello. En el proceso de recuperación, las células que se habían perdido comienzan a reproducirse, y es donde puede, en dependencia de la intensidad del conflicto que se vivió, bueno, pues tener mayor o menor expresión de un proceso tumoral reproducible. En el mes de junio, que ya está en un proceso prácticamente de curación, que es donde va con el sangramiento, es donde se le hace el diagnóstico de cáncer de cuello uterino, y es donde ya en el mes de diciembre comienza su radioterapia en Santiago de Cuba. Esta es una radioterapia que en el concepto de la medicina mente-cuerpo y en el concepto que nosotros manejamos, pues interrumpe toda posibilidad de curación espontánea. Hay que arriesgarse a que la quimio resuelva en parte y que la quimio no deje secuelas importantes por la agresividad del mismo, las dosis que le den o la sensibilidad que tenga la paciente. La ayudamos quitándole los patrones, por supuesto, de los pares biomagnéticos, y la ayudamos sacando su inconsciente la causa por la cual había transitado por esta penosa situación de tener un cáncer de cuello uterino tratado a un fin de año tan bonito que podía ser el 2015 para ella. Pero bueno, alentada y con la expectativa de que todo saldría bien, bueno, apoyamos a la paciente hasta ese aspecto de donde llegamos. Creo que con estos dos ejemplos de dos pacientes queda claro que en algunos casos es fácil encontrar el vínculo como tal. Un caso es una señora con que sabe que su esposo tiene otra pareja. En este caso, bueno, un fenómeno tan inconsciente de una abuela preocupada por su nieta. Para complementar las ideas sobre los procesos neoplásicos y su forma de expresarse orgánicamente acorde con combinaciones de pares, vamos a tomar el caso del Hodgkin o cáncer de tumor de cuello o de ganglios en un sentido general. Desde el punto de vista de los fenómenos de conciencia, el Hodgkin, sea falso o verdadero, se dispara por fenómenos de autodevaluación. Es un conflicto que pertenece al sistema de mesodermo moderno. La autodevaluación en el Hodgkin es una autodevaluación intensa. No sirvo para nada, no vale la pena, sufro los ataques porque no sirvo, porque no me escuchan, etcétera, etcétera. El cáncer, por supuesto, de Hodgkin, igual que otros cánceres, pueden ir evolucionando acorde con la intensidad de los procesos de conciencia, y el estudio del nivel de asociación de pares nos da pues cierta posibilidad predictiva de hasta dónde se puede llegar con confianza y seguridad. De todas formas, es importante dejar bien establecido que lo importante no es específicamente si está a un nivel de falso Hodgkin, de verdadero Hodgkin, o a nivel de un proceso de Hodgkin con metástasis inclusive. Porque el número de pares de asociación que estén presentes, de una manera u otra, van a quedar resueltos con el mismo procedimiento. Es decir, eliminado el patrón, cualquiera que sea, que exista, bueno, pues da la posibilidad teórica y práctica de que los procesos tumorales se detengan. Ya después del curso evolutivo va a depender, como vemos, de muchos otros factores, de riesgo, de la capacidad que tenga el sujeto de rehabilitarse en dependencia de sus tratamientos anteriores, etcétera, etcétera. Bien, el tumor de cuello a nivel de falso Hodgkin está dado por la combinación de tres pares vinculados a bacterias. El del bacilo difteroide, la legionela, dorsal 2, dorsal 2, treponema pallium, deltoide, axila, que es el virus de la rabia. Este es un patrón muy clásico. Si
Si a este patrón se le agrega escápula que Mycobacterium leprae o cualquier otro par, que en los últimos tiempos se han descrito unos cuantos, también mediados por el Mycobacterium leprae, ya entonces la clasificación que da este paradigma, que estamos en presencia de un verdadero cáncer de cuello de Hodgkin o cáncer de Hodgkin. Este, por supuesto, puede ir ampliando estos patrones. Al patrón anterior se le incorpora cualquier tipo de par mediado por una bacteria anaeróbica, en este caso el Clostridium perfringens, duodeno, colo ascendente, podría ser también una Pseudomonas aeruginosa, otro tipo de par. Entonces se habla de un cáncer de cuello de Hodgkin acompañado de metástasis. En el paradigma que tratamos, la metástasis no se concibe con la consideración de una extensión por vía sanguínea de los procesos por células neoplásicas. Por metástasis se entiende en este caso otros nuevos tumores muy vinculados al nivel de complejidad del conflicto, claro que se expresa por estas combinaciones de pares. El carácter evolutivo de los procesos neoplásicos también pueden ser previsto acorde con el completamiento de patrones. Si por ejemplo aparece a lo anterior un par mediado por un hongo como el aspergillus canto, se puede asegurar que este proceso tumoral de Hodgkin con metástasis en un sentido general va a tener la peculiaridad de ser muy explosivo, es decir, de aparición brusca y evolución muy negativa en breve tiempo. Si además aparece un par dentro de este patrón mediado por una bacteria, por un parásito como el Pneumocystis carini, que por algunos es considerado como parásito, bueno, entonces vamos a asegurar de que aparte del carácter explosivo tendrá un desarrollo peculiar de todo proceso necrótico intenso. A todo lo anterior, no se puede uno olvidar la existencia de factores de riesgo secundarios, terciarios, la edad, los estilos de vida, nivel de desnutrición del paciente, pero sobre todo la iatrogenia médica, una de ellas en el Hodgkin quirúrgico, por lo agresivo que a veces resulta, con el fin de eliminar todos los procesos de tomas ganglionares excesivas, y también los tratamientos con radioterapia, que en ocasiones son tan intensivos y extensivos que son capaces de eliminar la presencia de cualquier tipo de glándula, región torácica, de cuello, inguinal, axilar, en dependencia del proceso evolutivo. Dentro de los elementos que pueden asegurar la presencia de un cáncer incurable, se vincula sobre todo a la iatrogenia de conciencia. Paciente que no es capaz de superar que su proceso puede tener retroceso. Paciente que continúa con su conciencia alterada, con miedo de temor a la muerte, con miedo a los fenómenos futuros de desnutrición de su familia, etcétera, etcétera, de seguro va a parar desafortunadamente en una situación de incurabilidad total. Otro reto en el ejercicio del estudio del cuerpo físico es lo que nosotros hemos llamado transferencia o contaminación energética. Tiene su historia, por supuesto. Es el resultado de la experiencia acumulada en nuestro trabajo diario durante estos 5 años. Puede ser que este fenómeno ya, por supuesto, haya sido registrado por otros compañeros, tanto en Cuba como en el extranjero, como experiencia particular, con el mismo nombre u otro nombre.
Nosotros aquí un tanto aislados en Guantánamo, no nos ha llegado conocimiento sobre esta particularidad, sobre este, podríamos llamar, fenómeno curioso en los estudios de los procesos orgánicos. La transferencia o contaminación energética no era considerada por nosotros en los inicios como tal. Nosotros valoramos en los pacientes, en el estudio de sus pares, procesos reales, sí, de contaminación, como los fenómenos de contaminación sexual. Uno de las posibles vías de contaminación energética. Es decir, estando en presencia del par deltoides mediado por el treponema pálido o la sífilis, bueno, pues averiguar por bioenergética quién es el que le había dado actividad a ese par con su correspondiente desequilibrio. Y bueno, se podía llegar a la conclusión que había sido el esposo, la pareja casi por lo general, si habían sido o había tenido historia la enferma, por ejemplo, una mujer de 3 compañeros, bueno, pues saber cuál de los 3 había dado al clavo con este tipo de contaminación de carácter sexual. Sin embargo, en la práctica cotidiana comenzamos a observar, sin negar esta realidad, que también todavía la valoramos, de que había otro tipo de contaminación que no era precisamente la contaminación de contacto sexual como todos hemos siempre concebido. Veíamos que no podía resultar fácil de que en el estudio bioenergético nos dijeran que este mismo par del deltoide estaba presente en un perro, en el perro de la casa. No era posible fácilmente considerar de que esa paciente ha tenido relaciones sexuales con su perro, o que el mismo par lo tiene su hijo, o su hermana, o su abuelo. Es decir, que comenzamos entonces a percatarnos que realmente habían un conjunto de pares, algunos pares que vamos a mencionar cuáles son los más frecuentes, que pueden estar presentes en un paciente y que luego de ser equilibrado al 4º o 5º día podían nuevamente reactivarse y estar presentes de nuevo en la próxima consulta a los 5º o 6º día. Son pacientes que, si el par que se desequilibra está vinculado a dolores, por ejemplo, de sacrolumbalgia, se alivia a los 4 o 5 días, comienza de nuevo con dolores intensos. Y cuando usted va a buscar ese paciente que se fue con equilibrio total, ahora retorna nuevamente con esos nuevos pares tomados. Usted interroga, por supuesto, por bioenergética a ese órgano presente, ese organismo presente, y bueno, la respuesta puede ser qué tipo de contaminación, si es laboral, social, familiar o animal, acorde con el algoritmo que tenemos, y uno se acerca bien marcadamente, inclusive al nombre del sujeto que también tiene los mismos pares, y se le trata a distancia o se le cita a la consulta para que acompañe a la paciente original. Este es el fenómeno de contaminación energética o transferencia. El nombre de contaminación no nos gusta mucho porque nosotros tenemos como elementos clave de soporte cultural la contaminación de gérmenes, la clásica contaminación de Pasteur, la clase de contaminación que higiene y epidemiología defiende evitar, y se evita mediante también la enseñanza cultural a los fenómenos de prevención de transmisión sexual y otros, etcétera, etcétera. Entonces la palabra contaminación se puede un tanto que confundir, o un poco que impresionar, o un poco que preocupar al paciente. Vemos que la palabra transferencia energética es mucho más adecuada. La transferencia energética tiene un soporte muy sencillo. En la actualidad, toda la técnica se soporta en los fenómenos ondulatorios de la física cuántica. Cuando usted enciende su televisor a distancia, cambia los canales, los colores, usted no ve la onda, pero la onda es puramente de física cuántica. Tampoco ve los elementos ondulatorios de la física cuántica que van al ciberespacio y que son correo electrónico y llegan después posteriormente a Australia, Estados Unidos, a España, en Cuba, en diversos lugares. Y usted no ve el fenómeno, usted ve el fenómeno final, pero no ve el fenómeno ondulatorio como tal. Tampoco cuando usted tiene su celular y cambia la red nacional, el horario del día, y su celular estando en su cintura, guardado bajo la cama, en un lugar donde esté, cambia de nuevo la hora acorde a ese cambio. ¿Por dónde entró esa información? Que yo no la vi. ¿Qué está sucediendo? Y así
Lo vemos en todo, en la actualidad. Los cohetes teledirigidos, los cohetes que buscan enemigos en cuevas escondidas, en fin. La tecnología actual es una tecnología ondulatoria de física cuántica. Si eso es un aspecto tecnológico, material, creado por el mismo hombre, ¿por qué nosotros no podemos considerar que también el mismo hombre tiene elementos energéticos que vibran y que pudieran pasar de un ser vivo a otro ser vivo, de una persona a otra persona, de mamá a papá, de perrito a paciente, etc.? Este es el soporte de esa transferencia energética que nosotros ya hemos estudiado a profundidad y tenemos, bueno, elementos de justificación amplio, valorando inclusive la presencia de estas transferencias en dependencia del sexo, en dependencia de la edad, el tipo de transferencia, quién lo origina más frecuentemente, cuándo puede de nuevo aparecer esta transferencia en dependencia del tipo de tratamiento realizado y otro conjunto de variables que hemos estudiado al respecto. Esta es la breve historia de la transferencia o contaminación energética. Por suerte, no todos los pares que se estudian por código genético del doctor Goiz, no todos los pares hemos podido comprobar son factibles de volver a desequilibrarse producto de una relación de transferencia energética. Por suerte. Sin embargo, los pares que son más comunes son los pares, por ejemplo, cocicosis sacro-sacro, vinculados a procesos nodulares intrarraquídeos, vinculados muy directamente a los procesos de sacrolumbalgia, dolores, falsas hernias, etc. Estos pares, con una gran facilidad, vemos que se reiteran en el paciente una vez, dos veces, hasta a veces tres veces, mientras uno va descubriendo la historia del caso en particular, como pondremos algunos ejemplos, y fácilmente, bueno, se observan sus vínculos, sobre todo con animales, el perro de la casa, con la hermana, etc. Otros pares que también son susceptibles de estar presentes cuando se habla de transferencia energética es el bulborraquídeo cerebelo o bulborraquídeo riñón izquierdo. También otro par, dos pares mediados por un virus y una bacteria, determinante de nódulos o procesos tumorales nodulares o abscesos, si a estos dos se le acompaña después, por ejemplo, en el caso del bulborraquídeo craneal, que es otra bacteria. Otros pares también de frecuencia, no tanto porque es que no se ven con tanta frecuencia, son los pares vinculados al patrón del Guillain-Barré, es decir, parietal bulbo, parietal, planta del pie, bola del pie, talón, etc. Hemos visto con frecuencia esta transferencia informática del niño con sus trastornos de debilidad muscular y posteriormente que lo vuelve a reincorporar y la transferencia procede de un hermano, de su propia madre como tal. Otro par que también es sensible es el deltoide del treponema pálido. Hemos visto y hemos tenido casos en donde este par ha sido equilibrado y para resolver la situación hemos tenido que detectar la presencia de estos mismos pares desequilibrados en más de 7 miembros de la familia. Hemos utilizado entonces diversas técnicas de bloqueo energético, colectiva o individual, para poder resolver la situación de los dolores, la bursitis y todo lo que acompaña a la alteración de este par. El glaucoma, que tiene un componente, sí, nosotros pensábamos que no se puede negar de sensibilidad genética, sin embargo también el patrón del glaucoma, canto, malar, lagrimal, piso orbital, son pares que también se transfieren energéticamente de un miembro de la familia a otra. También hemos tenido casos en ese sentido de familias completas en donde le hemos detectado el glaucoma con diversos niveles de tensión ocular y también nos hemos visto, repito, obligados, bueno, pues a utilizar técnicas generales de equilibrio energético. Este es en sí los elementos informativos previos más importantes sobre este fenómeno de transferencia o contaminación energética. No podemos dejar de resaltar que es un gran reto realmente en nuestra consulta, pues en ocasiones resulta muy difícil en breves consultas poder detectar la cadena posible de transferencia energética que puede existir en un paciente con respecto a su familia, con respecto a su relación social y laboral, con respecto a los animales que pueden tener en su propia casa o a veces animales que son de vecinos, pero bueno, que establecen una relación favorecedora de esta transferencia energética. Un ejemplo de esto
que cae en la intimidad y en la ética de la consulta. Es una paciente nuestra, relativamente joven, 38 años, donde detectamos, después de haberla equilibrado, pares precisamente de procesos de intrarraquídeo de nódulos, cosicosis sacro-sacro, que el esposo también era portador de estos pares, aunque estaba asintomático. Bueno, pues el paciente se cita, se le quitan los pares a ella al mismo tiempo, y llamativamente, a cabo de los 7 días, vuelve la señora a estar contaminada con los mismos pares desequilibrados, y por supuesto su esposo igual. Entonces la pregunta está, ¿quién contaminó a quién? Porque vía pudo ser contaminado uno al otro, que se ha de nuevo levantado un proceso de transferencia energética entre el paciente y su compañero esposo. Al fin, resultado final es que el esposo tenía una segunda relación extraoficial, no matrimonial, persona a quien estimaba y amaba, pero bueno, por ser un elemento de cuidado no nos había dado o hecho referencia que tenía otra pareja. Tuvimos que descubrir esa situación y decirle al paciente, estamos perdiendo tiempo, por favor, traiga a su otra pareja, que nadie va a saber nada, la ética se va a impondrá en nuestra consulta, pero vamos a resolver la situación y romper este triángulo de transferencia energética. Este fue uno de los casos, y hay muchos más. Hay pacientes que inclusive cuando ven en peligro el secreto de sus intimidades, bueno, prefieren seguir con sus dolores y no retornan a consulta. Uno de los primeros casos de transferencia energética muy curioso fue el de un paciente de 54 años que venía padeciendo desde hacía casi 8 años de unos cólicos abdominales con meteorismo muy intensos, al extremo que sufría de lipotimia o de desmayo en los momentos de hacer sus necesidades primarias. Quedaba tendido donde quiera que estuviera sentado haciendo sus deposiciones. Este paciente fue estudiado y se le descubrió, entre otras cosas, por supuesto, que también presentó que tenía un par que es el colon transverso vejiga, con el transverso hígado, un par mediado por el cólera. Par que se activa en especial cuando el sujeto tiene algún conflicto o emociones vinculadas a los fenómenos del endodermo, o sea, acciones que no le gustan, que no las rechazan, que la consideran que es una porquería. Este paciente, en la segunda consulta, bueno, pues detectamos que su esposa también tenía este par. Fueron los dos equilibrados al unísono y posteriormente el paciente continuó con las mismas manifestaciones de cólico, un poco disminuido, pero todavía presente y con muchos elementos de meteorismos y gases en un sentido sentido general. Comenzamos de nuevo a testar al paciente y bueno, apareció una información que no había estado presente, es que existía una contaminación animal. Pero lo curioso de este caso es que no era la contaminación animal común y corriente, que es la del perro, la que más vemos, sino era una contaminación vinculada a los gallos finos. Es decir, este paciente era jugador de gallo fino, criador de gallo fino, y le preguntamos cuánto tenía 5 gallos, y nos comenzó a darnos el nombre de los gallos, hasta que la bioenergética nos marcó que era el gallo colorado. Coincidió, que nos informó de que era el único gallo que no había podido pelear porque siempre había estado y estaba enfermo. La orientación, deshacerse del gallo en este caso muy particular y ver qué sucedía. El paciente se equilibró totalmente, se recuperó totalmente, no volvió a tener esos serios trastornos, inclusive de desmayo, ni de los cólicos intensos, hasta el día de hoy, que después de 2 meses de seguimiento no ha retornado más a consulta. Este es un caso muy interesante porque ver en un ave como el gallo colorado que sea también agente de transferencia no es lo más frecuente. Sobre la transferencia o contaminación energética pudiéramos hablar prolongadamente, pues casi está presente en cuando están presentes los pares que señalamos, casi están presentes en el 90% de los pacientes. Y hay casos muy comunes, son los casos de la contaminación por la mamá, los hermanos, miembros de la familia. Nosotros, para un tanto acelerar y evitar la frecuente presencia del paciente a la consulta,
Ya tenemos la experiencia, bueno, acumulada, y le rogamos a los pacientes, cuando aparecen estos pares de alta sensibilidad, le pedimos que nos escriban en un papel todos los miembros de la familia que viven en la misma casa, los miembros de la familia que visitan la casa, las amistades más señaladas, más importantes, y cualquier otro aspecto de una relación social, sistema de trabajo, secretarios, etcétera. Y si hay animales o no, y de qué tipo en la casa. Y entonces, bueno, por telesomática, por supuesto, y por bioenergética, hacemos un estudio de todo ese núcleo familiar y relaciones posibles sociales de animal, y de un solo golpe, por lo general, con buenos resultados, podemos detectar quiénes dentro de ese conjunto de individuos señalados, de sujetos señalados, objetos señalados, bueno, pues comparten el mismo par, y por supuesto la posibilidad de la transferencia de contaminación energética. Pero vamos a hacer referencia a dos casos que también resultan interesantes por la complejidad con que en ocasiones se presentan. Es una paciente que tiene como par dorsal 7, dorsal 8, mejor dicho, dorsal 8, dorsal 9, que es un par también mediado por un virus y una bacteria, que produce pues nódulos en la zona dorsal 8 y dorsal 9 de la columna, y que por lo general se acompaña de toda una serie de manifestaciones de dolores, alteraciones somáticas, sensoriales, muy raras en lo que es la zona inferior del tórax, que llega a preocupar de sobremanera a la paciente. Muchas veces dolores costales izquierdo o derecho. Este tipo de alteración del par pues también es objeto sensible de posible transferencia. Esta es una paciente que estudiamos, la impactábamos, nos daba el resultado que había una contaminación animal. La paciente nos informaba que no tenían ni gatos, ni perros, ni ningún ave peculiar. Sin embargo, no nos queda más remedio que volver a equilibrar, y volvía de nuevo a experimentar el mismo proceso con toda su manifestación clínica de dolores, y volvía de nuevo la bioenergética a indicarnos de que era un perro. Ya en este caso pedimos de manera específica qué tipo de animal podía ser. Y es cuando ella nos refiere que su único posible vínculo con este animal era un perro que no era de ella, que estaba en la azotea de una casa contigua a la de ella, que ella vivía en un segundo piso, y que ese perrito con frecuencia ella le tiraba sus pedacitos de comida, de huesos, etcétera, y el perrito, por supuesto, a distancia había establecido una relación, vamos a llamar afectiva, entre comillas, que es muy curioso, es cuando realmente se dan con posibilidad estos procesos de transferencia energética. Bueno, descubierto este perro de la azotea, bueno, le dimos a ella la técnica de cruzar brazos, etcétera, de muy conscientemente evitar la resonancia con el animal, y también logramos éxito con la misma. El otro caso fue otro caso también de animal, de un ave, curiosamente, de una cotorrita. Es la esposa de un amigo nuestro que nos consulta, nos informa que desea que la valoremos, ya que su esposa había sido diagnosticada de una hernia discal y había sido operada, que después de la operación había quedado muy mal, se había un poco que más que complicado que en situaciones anteriores, prácticamente no podía caminar, no podía laborar, tenía que andar con fajas, y nosotros le dijimos que bueno, que existían grandes posibilidades que fuera un trauma quirúrgico, y que en los traumas quirúrgicos los éxitos son mucho más relativos, mucho más limitados, pero que de todas formas trajera a su esposa. Su esposa, gran amiga nuestra, repito, bueno, tenía todo una toma bioenergética por pares de la zona coxisacro y las zonas lumbar, por lumbar 3, lumbar 4, lumbar 5, había dos accesos entre esas 5 vértebras, L3, L4 y L4 y L5, que fueron por supuesto equilibradas. Se equilibró al esposo que también tenía esos mismos pares el mismo día de primera de consulta, y bueno, consideramos que todo había quedado resuelto. Sin embargo, a los 8 días la paciente, después de haber tenido una mejoría tan extrema que pudo caminar, ir al hospital, caminar por el hospital, vuelve a recaer,
y ella lo valora que es producto del esfuerzo físico que hizo en esa visita prolongada de trabajo en el hospital. Consideramos que no, ya tenemos la experiencia que eso no es así, y de manera segura le confirmamos que probablemente hubiera tenido una nueva transferencia o contaminación energética. Y así mismo fue, lo volvió a montar, le preguntábamos si tenía animales, no tenía animales, nos lo negaba, pues decía que no había animal, y no sabemos, no recuerdo cómo precisamente en el comentario dice ella que bueno, sí, que ella tenía una cotorrita desde muy niña, pero bueno, que ella no valoró eso como un animal, como un perro ni nada, sino como algo más, como su propia mascota. Y dije, bueno, es la cotorrita la que precisamente está dándote la transferencia energética. Tu cotorrita te ama, te adora y te está transmitiendo esos patrones. ¿Qué hacemos? Bueno, debes llevarte a la cotorrita. En aquellos momentos nosotros no hacíamos despolarización de animales de ningún tipo, pero bueno, hoy en día sí, pero bueno, llévate la cotorrita para que hace tu mamá, no la sacrifique, por supuesto, y vamos a ver qué sucede. Bueno, se cumplió la orden, ella regresa a los 8 días y dice que se había llevado la cotorrita. Pero ¿cuándo tú te llevaste la cotorrita? No, sí, me la llevé a los 2 días de estar aquí. Bueno, a los 2 días estabas ya equilibrada, entonces en esos 2 días volviste a desequilibrarte. No, la cotorrita estaba en la casa, no está en la casa, vamos a equilibrarte. Ya, hasta el sol de hoy. Ella pudo con satisfacción comprobar el papel de su cotorrita y bueno, en estos días que la hemos visto recientemente dice, quiero mi cotorrita pero no la quiero ver, porque indudablemente me va a crear muchos daños. Consideramos suficiente con esta extensión que hemos tenido de ejemplo sobre el fenómeno de transferencia informativa para que puedan percatarse de la importancia del mismo. Esto es vital. Yo y nosotros cuando comentamos los resultados que logramos con todo este conjunto de cuadros clínicos de dolores que se confunden con hernias discales, etcétera, etcétera, pensamos que el éxito está no es que uno haga una cosa mejor que otra, sino que este algoritmo y este enfoque médico permite descubrir este fenómeno energético de una persona a otra y de un animal a otro, que la medicina alopática no tiene, por supuesto, recursos para ello, porque no es su marco teórico y práctico estos fenómenos de carácter vibracional ondulatorio como nos lo tratamos nosotros de manera muy particular. Otro reto es el fenómeno que nosotros llamamos de identificación. Pudiera también hacerse referencia como conflicto de identificación. La identificación se expresa desde el punto de vista orgánico práctico en aquellos casos conocidos en donde mi hermano está enfermo, muere de cáncer y yo a los 6 meses pues muero de la misma enfermedad o proceso. La identificación también se ve con frecuencia en la actividad médica. Es tanto la intención que uno pone en resolver la situación de un paciente determinado y cuando nos damos cuenta estamos sufriendo de los mismos síntomas o procesos que los caracterizó. La identificación desde el punto de vista bioenergético es parecido, podemos decir, a la transferencia energética informativa, pero con otra peculiaridad. No es precisamente la transferencia de un par, 2 o 3 pares, sino que el patrón total de desequilibrio energético de una persona lo puede tener otra específica. Por lo general, la identificación se produce cuando hay una resonancia alta, es decir, lo que llamamos resonancia, y preocupación de la mamá por el hijo, el padre por la hermana, con la mamá, etcétera. Se da y es fácil muy fácil de poder identificar. A veces lo identificamos solamente hasta por la simple relación que acompaña al paciente con el acompañante, el familiar. Aquí hay un seguro fenómeno de identificación. Entonces, si la paciente presenta 15 pares, el que está identificado va a presentar 15 pares también. Y sucede lo mismo que con la transferencia informativa. Cubro al paciente, se equilibra el paciente está bien durante 4 o 5 días, al 5.º día retorna a la consulta asegurando que está peor, que se siente peor o igual, que no ha tenido solución alguna después de una pequeña mejoría. Esta identificación, bueno, pues se comprueba colocando al paciente, preguntándole bioenergéticamente qué identificación existe, con quién es esa identificación
y bueno, pues mediante técnicas que nosotros tenemos, que llamamos oleográfica, impactamos con intención a ambos al mismo tiempo y ambos quedan equilibrados y se resuelve este fenómeno de identificación que, repito, se ve con frecuencia. Esta identificación se produce fundamentalmente entre los seres humanos vivos. Sin embargo, hemos visto casos de identificación de animales, perros, identificados con la persona. Y esto resulta muy interesante, pues la identificación nosotros la vinculamos a fenómenos de carácter emocional, propio del hombre, de su nivel superior, de su segundo sistema de señales, es decir, el pensamiento, las emociones puras. Sin embargo, repetimos, hemos visto casos. Era una paciente que estaba experimentando este fenómeno de identificación con la madre, ambas muy parecidas, forma de pensar idéntico, forma de comportarse idéntico, y vimos como sus padres estaban siempre compartidos. Pero le resolvió la identificación a ambas y al cabo de los 8 días volvían nuevamente a presentar el mismo patrón energético de pares tomados. Entonces tenía que existir una tercera vía de posible contaminación de nuevo o de identificación, y nos daba bioenergéticamente que era un animal, un perro, pero la paciente nos negaba totalmente que ella no tenía perro en la casa en ningún momento y que era muy difícil que fuera realmente así. Tanto insistimos hasta que nos dijo, bueno, hay un perrito en el barrio que cada vez que me ve, él me cae atrás, me saluda, salta delante de mí y yo le llevo su comida. Le digo, bueno, esa es la identificación, el perro no es tuyo, de tu casa, es un perro de la calle, pero que está muy emocionalmente vinculado contigo. Efectivamente, ese era el caso de un triángulo de identificación. Repito, muy curioso porque no es común poder nosotros considerar que el perro tenga un nivel emocional tan grande que sea capaz de identificarse con una persona y tener todo el patrón energético como tal. La identificación nos llama la atención que se ve con mucha frecuencia en los casos de sujetos portadores de disarmonía cerebral o de esquizo cerebral. Sí, pacientes que por presentar dos conflictos al mismo tiempo, fundamentalmente dos conflictos muy serios de Hammer, hacen una constelación mental. Esquizofrenia, paranoia, depresión, etc. Casi siempre estos pacientes tienen una contraparte que está identificada totalmente con él. Su hermana, su madre, el padre, alguien que tiene un gran afecto. ¿Por qué esta peculiaridad? No lo sabemos. Pero el nivel de identificación en los casos que tenemos de esquizo cerebral supera casi el 90%. La identificación tiene una peculiaridad. Después que la resuelve una vez, excepto que hay una tercera identificación que también es muy rara, se resuelve totalmente la solución entre paciente e identificado como tal. Este es otro tercer reto en el estudio de los fenómenos del cuerpo físico.